Dios le bendiga, pastor y compañeros todos. Somos el grupo 7, integrada por Margarita Cova, Roxana Vázquez, Ruth Sandón, Yanina Nicho, Gisela Condori, quien les habla. El día de hoy desarrollaremos el producto académico número 2, Introducción. La posmodernidad es un movimiento básicamente cultural y filosófico que surge en la segunda mitad del siglo XX, quien rechaza las grandes narrativas y las verdades universales de la modernidad, como la libertad, igualdad y progreso, promoviendo en su lugar la pluralidad de perspectivas o aspectos y el relativismo del conocimiento. Los pensadores como Jean Francio, Jacques Derrida y Jean Bátimo han cuestionado la idea de verdades absolutas, planteando que los significados son múltiples, flexibles y dependientes del contexto. Precisamente queremos analizar estos enfoques postmodernos y su impacto en la sociedad actual, contrastando con las Sagradas Escrituras, que únicamente presentan una verdad divina, eterna e inmutable que no cambia. Y también es accesible solo a través de la revelación. Como podemos ver y entender, cómo la posmodernidad desafía las nociones tradicionales de verdad y autoridad, especialmente en el ámbito religioso. A continuación, mi compañera. Jean-François Lyotard es un filósofo pensador del siglo XX que propone la condición de la posmodernidad como una crítica e inconformidad hacia todos los metarrelatos que se dieron en la época moderna, tales como el iluminismo, el marxismo, el cristianismo. Tal crítica aparece en su libro La condición de la posmodernidad, proponiendo, en lugar de un metarrelato, propone un pensamiento fragmentado, donde cada persona tiene una historia, una verdad y una perspectiva de cada uno de los sucesos o hechos que ellos puedan vivir. Todo su pensamiento se basa en las ideas relativas, en vivir el presente, admite las rebeldías, no hay valores buenos ni malos. Todo este argumento que presenta Lyotard contradice los principios bíblicos, teniendo en cuenta que el Señor en su palabra en Juan 14:6 nos expone una verdad absoluta. Esa verdad absoluta es única y coherente, de acuerdo a Hebreos 13:8, que nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Lyotard niega la existencia de una verdad a través del Evangelio, que nos explica Romanos 1:6 cuando dice que somos la verdad del Evangelio transformador, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Además, Isaías 5:20 discrepa de la ideología de Lyotard al decir: hay del que lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Esto se ve influenciado hoy con una sociedad totalmente incrédula, una sociedad irreverente y que niega la existencia de Dios. Jacques Derrida fue un filósofo francés que desarrolló el concepto de deconstrucción. Para Derrida, las palabras no tienen un significado fijo y los textos siempre están abiertos a múltiples interpretaciones. En el enfoque posmoderno, el lenguaje es inestable y que el significado de los textos, incluidos los sagrados, no es fijo ni definitivo, sino que está siempre sujeto a interpretaciones y cambios. En el ejemplo posmoderno tenemos, por ejemplo, si hablamos de 1 Corintios 13, del 4-7, nos dice que el amor no hace nada indebido, ¿no? Contrasta que la interpretación posmoderna de amor.
¿no? También tenemos, por ejemplo, si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos son cometidos un pecado abominable y serán condenados a muerte, que lo tenemos en Levítico 23. En la cita bíblica contrapuesta, la cita bíblica afirma que la verdad es clara, constante y definitiva. Si hablamos, por ejemplo, de 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? En 2 de Timoteo 3:16. Ahora veamos sobre Gianni Vattimo. Gianni Vattimo nos propone que la verdad es débil y la relativización de la fe. En su enfoque posmoderno vemos que la verdad ya no es fija, ni absoluta, ni universal, sino que va cambiando y se va moldeando respecto al contexto histórico y cultural. También la posmodernidad rechaza grandes verdades absolutas, como lo es la fe cristiana, dándonos a entender que esta es una verdad flexible, sujeta a interpretaciones personales. También vemos que la religión ya no es vista como una revelación divina, sino como una construcción humana que responde a necesidades y a contextos cambiantes. Ahora veamos un ejemplo posmoderno. Según Vattimo, la fe cristiana ya no sería vista como una verdad fija y absoluta, sino como una interpretación cambiante. También en cuanto a la religión, se convierte en un conjunto de creencias cambiantes en lugar de ser vista como algo dado por Dios. Para ello tenemos una cita bíblica que contrapone este pensamiento y lo encontramos en San Juan 14:6, donde dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos que Jesús es la verdad y que su palabra es verdad y que ésta no cambia según el contexto histórico y cultural, sino que es la misma ayer, hoy y siempre. En conclusión, los filósofos posmodernos como Lyotard, Jacques Derrida y Gianni Vattimo han dejado una huella en nuestra forma de pensar, pero proponen una visión de la verdad que se basa en la fragmentación y la flexibilidad. Lyotard rechaza las grandes ideas universales. Derrida cuestiona que los textos tengan un solo significado claro, y Vattimo sugiere que la verdad cambia según el contexto histórico y cultural. Sin embargo, estos enfoques no ofrecen una base firme para entender el propósito de la humanidad ni una verdad universal. En contraste con las Sagradas Escrituras, nos presentan una verdad absoluta, clara y eterna, que no depende de nuestro contexto ni de nuestra interpretación personal. Esta verdad es accesible para todos sin importar su cultura o época, mientras que la posmodernidad celebra la diversidad de perspectivas y pone en duda la existencia de una verdad fija. La Biblia nos invita a seguir una verdad constante y trascendental, que nos da un propósito claro y eterno. Así podemos ver un contraste importante mientras la posmodernidad busca múltiples relatos y vive en la incertidumbre. Las Escrituras ofrecen una verdad sólida, definitiva y accesible para todos. Que el Señor les bendiga.